Hola amigos, mi nombre es Ernesto Oliverio. Bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso del Laravel. Hasta las clases anteriores habíamos visto de nuestro CRUD ponerle lo que son los mensajes de alertas, escribir también, hacer lo que es la eliminación, hacer lo que es la edición, la visualización, crear, paginar y buscar. Pues el día de hoy vamos a cubrir un tema interesante y que a veces nos ayuda con la data que venga del usuario, ya que el usuario no siempre va a mandarme data correcta. Yo debo validar esa información. Si bien es cierto, como programador, yo puedo poner estos campos que sean requeridos. Me puedo ir a la función de la vista. Vámonos a ir al create. Y yo le digo que estos elementos que están aquí, nombre y descripción, pues sean requeridos. Si yo deseo pasar estos campos a requeridos, yo simplemente le tendría que especificar aquí que estos campos pues van a ser requeridos. Tenemos nombre y recibe un campo llamado parámetros. Entonces vamos a ver nuestro CRUD de create. Recibe aquí parámetros y yo le especifico que sean requeridos. Requerido. Si actualizamos nuevamente nuestra función, aparentemente funciona. Me dice que los campos son requeridos. Y si yo doy guardar, simplemente se iría a lo que es la funcionalidad. Pero ¿qué está pasando aquí? Aquí vamos a encontrarnos con algo interesante. Vamos a encontrar que, si bien es cierto al campo yo le voy a poner la palabra requerido, yo le puedo poner aquí a name, puedo ponerle requerido y HTML. Me sale ya un mensaje, este campo es necesario. Pero eso no está del todo bien. ¿Por qué sentido? Porque si el programador o el usuario tiene un mínimo conocimiento de lo que es programación, simplemente va a editar, inspeccionar elementos o presionar F12 dependiendo del navegador. Se me va a abrir este explorador y yo aquí le puedo cambiar el nombre. Yo no quiero que sea mi nombre, quiero que sea mi apellido. Un ejemplo. Y envío los datos. Ingreso un apellido, ingreso otro dato y guardo. Pasa el filtro, pero ¿qué me está diciendo? Que el valor, nombre vino ya por defecto. Yo tengo en la base de datos que este nombre no sea nulo. Entonces, ¿qué inconvenientes yo me voy a encontrar aquí? Yo me puedo encontrar de que el usuario me altere la data. Entonces, eso no debería estar permitido. Entonces, para que esa funcionalidad yo la pueda aprovechar en mi código, ¿qué necesito hacer? Crear lo que se llaman validator o también una acción que se llama phone request. Yo de esta manera puedo realizar validaciones sobre los datos que me inserte un usuario. Ustedes podrán decir, pero existen plugins en JavaScript para hacer la validación. Existe el phone validator, existe lo que es jQuery validator. Ya me hacen validaciones. ¿Para qué estar haciendo de nuevo? Pues como les especifiqué ahorita, el HTML es muy manipulable. Al ser manipulable, el usuario con mínimo conocimiento de programación puede alterarme la data. Entonces esa data llegaría errónea al servidor. Y si yo me confío de las validaciones que yo haga a nivel de JavaScript, entonces el servidor no va a tener esa información correcta si viene alguien y le intersecta y la cambia. Entonces, para evitar esa funcionalidad, ¿qué es lo que yo hago? Existen los phone requests o el validator que se hacen del lado del servidor para evaluar que la data que está llegando desde el cliente
sea la adecuada para poder guardar en la base de datos. Caso contrario, me va a retornar ciertos errores. Pues bien, una vez que tengo un conocimiento previo, yo me voy a ir al controlador y voy a ir a inspeccionar a este señor, controller. Controller, yo veo que tengo aquí un trait. Vamos a irnos a controller nuevamente. Y veo que este hereda de un trait llamado validate request. Voy a ir a validate request. Y aquí tengo unas funciones para realizar ciertas validaciones. Y si algo falló, simplemente me redirecciona con dichos errores. Pues bien, para poder implementar eso, existen varios tipos de reglas de validación, las cuales las podemos encontrar en lo que es nuestra página de Laravel. Laravel me presenta lo que son las reglas de validación para los campos del usuario. Las reglas de validación disponibles son las siguientes. Tengo para comparar fechas de que sea mayor o igual, es decir, fecha inicio, fecha fin. Tengo también funciones para comparar que solo sean letras, sean alfanuméricos, que sean array, que esté antes la fecha, que sea booleano, que sea de tipo fecha, que sea con dígitos, por ejemplo, que sea de tipo email, exist, que existe en la base de datos. Este es muy importante, unique. Aquí yo puedo comparar de que si ingreso un nombre y el nombre está repetido, pues ya no me lo tome en cuenta. Entonces vamos a ver este concepto de aquí. Para hacer esta funcionalidad, simplemente yo necesito este proceso. Me voy a ir al guardado y aquí vamos a hacerlo por el método número 1. El método número 1 es llamar a thisValidate. Y aquí le voy a pasar como parámetro el request. Y como segundo parámetro le voy a pasar las reglas de validación. Estas reglas de validación no es otra cosa que un array asociativo, donde el key va a ser el nombre del campo que viene por el post. En este caso sería name. Yo le digo que name simplemente lo quiero requerido. Pongo requerido. Voy a ver aquí las reglas de validación, no me olvido, que dice requerido. También le puedo poner un mínimo y un máximo de caracteres. Vamos a especificar el mínimo y el máximo de caracteres. Cuando quiero poner más de una regla, la separo con el pipe. Pongo mínimo, el nombre sea 3 caracteres, tenga un máximo de 50 caracteres. ¿Qué otro tipo de reglas yo tengo aquí? Que sea de tipo string. Vamos a poner aquí string. ¿Qué otras reglas más tengo por aquí? Array, not. Tengo el in. Bueno, in cuando es un valor específico, que lo vamos a estar viendo cuando creemos los posts. Entonces, de momento vamos a poner esa información. Ya mismo utilizamos esta de aquí, que me gusta usarla porque me ayuda muchísimo. Entonces, si yo ejecutaría hasta ahí directamente, pongo guardar. Simplemente me va a aparecer esto. Está ahí el campo. Escribo un nombre. Vamos a poner de 3. Me está diciendo que el campo nombre sea mínimo de 3 y máximo de 50. Pues yo lo voy a dejar vacío y le voy a poner descripción. Si pongo guardar, me dice que este campo es requerido. La validación la está haciendo mi servidor. Del lado del servidor del controlador yo le estoy diciendo la validación que tengo. Entonces supongamos que yo excedo ahora de 3. Y ahora voy a acceder a los 50.
Vamos a copiar, pegar unas 3 veces y guardo. Dice que no debe ser mayor a 50 caracteres. Y si estamos viendo, me conserva la información. Entonces, para eso me ayuda para corregir los datos que yo voy ingresando en mi formulario. De esta manera, yo me ayudo a que la data que estoy ingresando aquí no se me vaya borrando y tengo las validaciones necesarias. Ahora, recuerden que yo les había especificado el campo Unique, pues vamos a trabajar con ese campo ahorita. En primera instancia, como ya hemos metido varios datos de pruebas a la base, lo que tenemos que hacer es, ahorita voy a eliminar estos registros de la base para que quede vacía la tabla categorías. Entonces vamos a ver a phpMyAdmin. Digo que curso del Laravel, voy a categorías y voy a eliminar dicha tabla. Pongo aquí delete from y la tabla. Ejecuto. Se eliminaron los registros. Actualizo. Perdón, de regresar. No tengo ningún elemento. Pues ahora sí vamos a poder crear. Voy a crear una acción que se llame alerta. Y pongo aquí categoría alertas. Guardar. Guardar el registro correctamente. Pues ahora vamos a utilizar lo que es el Unique. Entonces Unique pongo py y digo Unique, dos puntos, ¿hacia qué tabla yo quiero ir a evaluar? Pues yo quiero ir a evaluar a la tabla categories. Que mi tabla está metida en un esquema, pues no nos complicamos, ponemos el esquema, en el caso que esté metido en un esquema diferente, punto y el nombre de la tabla. Por eso no hay ningún problema. Que mi tabla está en otra base de datos, pues pongo la base de datos punto el esquema punto la tabla. Por eso no nos preocupemos. En este caso está en la misma tabla, pongo aquí categories y voy a decir que sea único el campo name, name. Si yo, el campo name, si yo ejecuto eso, yo tendría algo como lo siguiente. Pongo crear y digo alerta. Pongo en guardar. Y me dice que este campo ya existe en la base de datos. No que el usuario viene y me hace esto de aquí. El campo ya existe en la base de datos. Porque él hace la conversión, ya sea mayúscula, minúscula y me presenta. Que el usuario quiere ponerle espacio porque ella es diferente. El campo ya existe en la base de datos. Entonces eso me ayuda a trabajar con el validador de base de datos. Con esta simple línea. Que sea único en categorías y en name. Y obviamente vamos a revisar nuestra tabla de base de datos. Vamos a curso Laravel, categorías, columnas. Y vamos a evaluar esta columna. Dice nombre. Efectivamente tenemos aquí lo que es nuestro campo. Tenemos aquí nuestro campo name. Yo puedo modificar el campo o puedo alterar el campo, pero cuando yo hago la validación él me va a decir que el campo es único o no es único. Entonces vamos a poner aquí unique, nombre único. Entonces ya le dice que el campo nombre es único a nivel de base de datos. Por ejemplo, si yo quiero insertar una nueva categoría, pongo aquí insert y vamos a insertar un nuevo registro. Pongo aquí nulo. El nombre le vamos a poner alertas. Descripción vamos a poner description.
Vamos a poner 2016 02 18 a las 0 horas con 0 minutos. Fecha de creación. Estoy poniendo fecha de creación y fecha de eliminación. Se entiende porque estoy trabajando desde la base de datos. Pongo Go. Y me guardo el registro. Vamos viendo curso. Categories. Y aquí tengo alerta y alertas. Son dos diferentes. Entonces vuelvo a ejecutar. Otro registro más. Y ahora voy a poner vamos a poner estructura de la tabla. Curso Laravel. Categorías. Vamos a hacer otro insert. Insert. Pongamos aquí nulo, que es la fecha de eliminación. Fecha de actualización. Fecha de inserción. Descripción. Repetido. Valor, vamos a poner alertas. Y el ID le ponemos nulo. Si hago la prueba nuevamente, me dice que no se puede duplicar el nombre. Entonces ya tengo la validación tanto en base de datos como desde mi controlador. Entonces de esa manera yo puedo hacer más rápido mis ejercicios de lo que es Unity. Que yo no la quiero hacer en base de datos porque me olvido, pues perfecto. Podemos ir a nuestras migraciones y alterar esa tabla creando una nueva migración. Por eso no hay ningún inconveniente al momento de hacer estos trabajos. Tenemos aquí categorías y tenemos aquí el elemento. Pues bien, aquí ya decimos que ya tengo creada mi información. Ya sé que está único en base y que está único a nivel de controlador. Y eso me ayuda bastante al momento de trabajar. ¿Por qué sentido? Porque aquí ya tengo especificado que va a ser único en categorías y name. ¿Ya? Entonces ya tenemos el elemento ahí. Él se puede servir de otros campos, por ejemplo, como es las llaves foráneas en el caso que quiera actualizar. Porque si yo cojo y copio esto, así tal como está, lo copio aquí en Update, yo obtendría el siguiente resultado. Vamos a regresar y digo que quiero actualizar alertas. Y aquí le voy a poner descripción. Si yo guardo, me dice que ya existe, pero no debería salir eso porque ya es el mismo campo el que estoy actualizando. Para estos casos existe esto de aquí. Si ven que está aquí category, pues yo voy a incluir aquí otro parámetro más. Vamos a poner entre comillas dobles y voy a incluir un parámetro más que sea category ID y que evalúe por el campo ID. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahorita el Unity? El Unity va a irse a categorías, va a evaluar por el nombre, que el nombre sea único, a excepción del ID que estoy evaluando en ese momento. Es decir, que compare, para este caso, categorías, la va a comparar contra los registros. Si quiere evaluar alertas, la va a evaluar contra el registro 45, más no contra el mismo, porque ese nombre pertenece a ese registro. Por lo tanto, si yo quiero actualizar aquí, me actualiza de manera correcta. ¿Qué pasa si el usuario quiere editar alerta y ponerle ahora alertas? Ahí ya va a evaluar contra todito si es único o no es único. Entonces me dice que el campo ya existe. De esa manera yo verifico componentes para otros campos en el caso de actualizar. Ya, así se crean lo que son las validaciones en Laravel. Ahora vamos a crear para el campo de description. Tengo aquí ahora
description. Y a descripción le voy a decir que sea también requerido, que tenga un mínimo de 3 elementos, que tenga un máximo de 50 elementos, que sea string. Único no, porque la descripción puede ser repetida. Entonces copiamos la descripción así mismo acá abajo y la pegamos. Si guardo aquí, yo voy a tener lo siguiente. Creo y voy a guardar. Me dice que los campos son requeridos. De esa manera, a través del componente de state, yo realizo lo que son las validaciones de los errores, porque esta información ya me trae esos datos. Ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera crear al usuario? Tanto aquí el mensaje individual como el mensaje global de los errores que están pasando. Entonces yo me puedo ir aquí a las reglas de validación, que es la clase errors. Por defecto hay una variable que se llama errors, que está de manera global. Entonces vamos a buscar esa variable. Vamos aquí, valida y ponemos errors. Mensajes de validación. Tenemos aquí que es utilizado para validar los datos y que él presenta dichos mensajes en pantalla. Para poder presentar esos mensajes en pantalla, él simplemente evalúa si tiene o no tiene información. Entonces, nosotros vamos a valernos de ese dato para presentar los errores. Porque ya el validate automáticamente me hace esa redirección con errores. Ahora lo que yo necesito es presentar dichos errores. Si yo vengo y hago esto en create, voy a poner aquí arriba, voy a poner for each. Errors es una variable ya global que se llena automáticamente con una variable de validate. Si no está disponible, entonces simplemente no presenta. Vamos a hacer que presente los mensajes. Message. Y de momento le vamos a poner un BR para que haga un salto de línea. Entonces vamos a crear nuevamente un registro para ver lo que sucede. Si vemos, nos presentó una manera consolidada. Esto es por el sentido de que si quiere al usuario presentarle en primera instancia dichos errores, o si no, le presento los bloques. Tenemos esas dos opciones. En el caso que no hayamos instalado el componente de state, ustedes pueden consultar los errores de la consola a través de esta presentación. Entonces ya nos restaría simplemente validar aquí una pequeña información. Sería si errors, count. Vamos viendo aquí qué nos dice la documentación. Siempre es bueno guiarse de la documentación. Vamos viendo validate errors. Entonces si yo imprimo lo que es el objeto de errores, vamos a presentar el objeto de errores aquí en pantalla para ver qué propiedades yo debería tener de dicho elemento. Estas propiedades que voy a tener del elemento serían las siguientes. Sería dd, y aquí vamos a imprimir lo siguiente. Sería dd errors. Voy a imprimir de momento la variable error para ver qué me trae. Entonces, si yo hago eso y guardo otra vez nuevamente, vemos que array se genera de la clase view error back, y dentro de él yo tengo esta información, los mensajes. Entonces,
Esos mensajes de ahí yo los puedo evaluar a través del for each que estamos haciendo, que sería el errors all. Entonces yo simplemente, si los quiero presentar, haría un count. Si errors all en un count es mayor a 0, presenta los errores en div. Perfecto, vamos a ejecutar entonces. No tengo ningún error, por eso no me presenta nada. Y si yo tuviera un error, me presentan los mensajes internos. Pero vamos a ver aquí qué ocurre con esta presentación. Debería poner yo a ver, vamos a ponerle si if errors, si está disponible los errores, haz una acción. Veamos. Ahí sí. El error está disponible, entonces presenta el error. Si no está disponible, no presentes ese div. Y ya le podemos dar estética poniendo ahora lo que sería en un div. Voy a poner un div de tipo class alert y todo div lleva lo que es el alert danger, cuántos son errores, y pertenece a un rol llamado alert. Podemos crear aquí un li UL después del for each ponemos esto e internamente ponemos li. Si nosotros ejecutamos esto, va a aparecer el siguiente mensaje. Ponemos guardar nuevamente. Vemos que ya nos sale aquí la presentación de los mensajes. Lo mismo que está en cada uno, pero ahora los presentó arriba. Entonces yo ya tengo esas dos acciones para presentar mensajes. Ahora le podemos poner aquí al mensaje de presentación, ubicarlo así mismo en un container row. Le ponemos que sea de la misma longitud. Vamos a ponerle aquí row. Y aquí cerramos dichos div. Entonces vamos a tabular para que se pueda observar bien. Comamos la presentación de nuestro código. Y ahí tenemos la presentación de los errores. Entonces verifiquemos nuevamente. Si yo doy guardar y existen errores, pues sale ahí un mensaje de dichos elementos requeridos. Caso contrario, se presentan también, se presentan en cada uno de los componentes. Ahora, si yo deseo que esto esté global, pues ya vimos cómo hacerlo global. Simplemente lo corto, lo creo en mis componentes, en las vistas de componentes. Vamos a irnos a View Component. Sería en Resource, View Components. Y vamos a crear un archivo llamado errors.blade.php. Y aquí lo guardamos. Ahora, simplemente si quiero que esté visible para todas las vistas que programe de aquí en adelante, me voy a Layout app y lo incluyo. Poniendo simplemente include componentes punto errors. Guardo y probemos nuestro código.
A ver, errors, perdón. Errors, ahí sí. Ejecutemos. Ya me dice que está presentando esta información aquí. Y ahí presenta el error. Ahora tendríamos ya simplemente que corregir el if de presentación de errores para que no salga a la primera. Entonces vamos a ver aquí el errors blade. Vamos a hacerle a errors un dd. Ponerle count errors all. Vamos a ver qué nos presenta. Presenta 0. Ya, entonces aquí vamos a poner count errors all es mayor a 0. Veamos nuevamente. Y ya no tengo ningún mensaje. Ejecuto, guardo. Y ya me presentó los errores. Me dice que tengo error en la descripción y tengo error en el nombre. Entonces el usuario viene y digita lo que es un nuevo nombre que se llame alertas, por ejemplo. Alertas. Y ingresa aquí categoría de alertas y guarda. Entonces me dice que el nombre ya existe. Entonces ese nombre ya está validado a través de Unity. Esta es la forma como se reconocen y se trabajan con los errores en Laravel. El componente state de HTML ya me provee de presentar los errores en cada campo, pero si yo quiero centralizarlos al usuario lo hicimos a través de un componente llamado errors que utiliza la variable global errors. Ya, esa ha sido la presentación para validaciones de formularios. Con esto yo me ayudo a que el usuario pueda corregir la información de la data que él está utilizando. Hay otro método también con el cual nosotros podemos hacer esta misma funcionalidad. Ese método se llama noFormRequest. Entonces, para ejecutar un form request yo haría lo siguiente. Me voy a consola y pongo php artisan make request y digo que quiero hacer uno llamado category request. Doy enter y se debe crear aquí en los requests que están ubicados en la carpeta http. Debería crearse uno nuevo llamado category request. Category request por defecto me dice si yo quiero validarlo por falso, si no quiero validarlo falso y si quiero validarlo pongo true. Las reglas de aquí son las mismas reglas que utilizamos en nuestro controlador. Entonces vamos a utilizarlo para el método save1 y para el método update, el validate normal, para que vean que es la misma acción. Entonces pongo en category request, que es el que me acaba de crear en la carpeta http, yo voy a poner las reglas de validación. Y ahora eso sería todo. Mi siguiente paso sería enlazar lo que es el request a mi controlador. Entonces, ¿cómo lo enlazo? Mediante este señor que está aquí, el namespace. Y aquí, en vez de request, yo le voy a decir que ahora el objeto va a ser category request. Category request. Y ya con esto yo puedo eliminar esta parte de aquí. Si yo ejecuto eso, ¿qué voy a obtener? Pues debería obtener el mismo resultado. Crear
Me dice que category request no existe, pues vamos a verificar. Vamos a verificar. Vamos a hacerle un use, mejor. Hacerle un use. Use app category request. Verifiquemos los nombres. Category request. Category request. Category request. Ejecutemos nuevamente. Y me funciona de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia de los dos? La diferencia de los dos es que lo puedo llevar esto a una clase y simplemente esta clase se va a disparar, y si la respuesta es correcta, si pasó las validaciones, entonces continúa con este código. Si no pasó las validaciones, pues se quedó ahí y me mandó los mensajes de errores. Entonces yo puedo crear una clase llamada request y mediante request yo valido los dos. Pero no sería recomendable cuándo utilizar uno y cuándo utilizar validate. Si bien es cierto, los dos hacen las mismas acciones, pues yo recomiendo utilizar el validate cuando tengo pocos campos para trabajar. Tengo 1, 2, hasta máximo 3 campos. Pero si ya tengo en mi formulario 9, 10 campos, 8 campos, ya sería mejor crear un request para no estar poniendo todas esas líneas de validación aquí en mi controlador. Entonces esa es la forma como harían los requests y los validate. Entonces de momento vamos a dejar el método storage con request y el método update con validate para que vean cómo funcionan los dos. Entonces vamos a crear en la siguiente lección lo que es el CRUD para roles, porque ya el de categoría lo tenemos completado. Eso ha sido todo por la lección de hoy. Un saludo.